En los últimos días, la Dirección General de Secundaria resolvió introducir cambios en el régimen de aprobación de cursos para 2022 y mantener la modalidad que se utilizó en 2021, año de plena pandemia de COVID-19. Esto quiere decir que el estudiante no repetirá en diciembre, aunque tenga más de 5 asignaturas insuficientes, y las inasistencias no afectarán la promoción del curso en ningún caso. Con esta decisión, Secundaria busca darle un mayor plazo a los alumnos para que aprueben las asignaturas y a su vez tengan un mayor acompañamiento de los profesores. El anuncio de Secundaria generó reacciones, por ejemplo la de Julián Mazzoni, consejero electo por los profesores para el Consejo Directivo Central, el CODICEN, que expresó que la resolución es una falta de respeto para los docentes. En la misma línea se expresó la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundarias, FENAPES, que manifestó su rechazo a esta resolución. Vamos a profundizar en el alcance de estas medidas en diálogo con la directora general de Secundaria, Jennifer Cherro, quien ya se encuentra en línea con nosotros. Cherro, muy buenos días y bienvenido a Otra Mañana. Bien, bueno, muchas gracias. Saludos a ustedes y a la audiencia. Gracias por la oportunidad de compartir y poder acercarme a las familias y a la comunidad toda. Un placer, Ustedes Cherro. dirán. Sí, bien, vamos a comenzar justamente por esto que anunciábamos en la introducción del reportaje. ¿Por qué Secundaria opta por este camino? Bien, terminaste con algo interesante para responder, pero eso lo voy a dejar para después. Bien. Secundaria hace una evaluación, lo hace con el grupo asesor pedagógico y su director de Secundaria y yo, por supuesto, analizando cuál fue la situación del 2022. Nosotros estuvimos, aunque la gente a veces quiera olvidar lo que nos ha pasado, que ha sido duro, estuvimos 2 años, 8 meses y un día en pandemia. Comenzamos el 2022 con pandemia, todo el mes de marzo, todo el mes de abril, y recién a mediados o fines de abril se va a posibilitar lo que llamamos la presencialidad plena. Obviamente que levantar y pensar en la presencialidad plena durante el año no nos hace superar los efectos de la pandemia en forma inmediata, porque lo que logramos es que los grupos vayan en todo el horario y en forma sostenida, pero tenemos efectos post pandemia que no podemos negar, porque en definitiva además tenemos condiciones de profundización de situaciones persistentes a la pandemia, y por tanto los desafíos estructurales para Secundaria a atender son mucho más. Los jóvenes se vieron privados en este 20, 21 y 22 de aprender nuevos conceptos y habilidades, también perdieron conocimientos y habilidades que ya dominaban, y por suerte, como todo no es dificultad, aprendieron nuevas herramientas a través de las plataformas CREA, hasta dieron exámenes en forma virtual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros entendimos que como este año comenzó en pandemia, marzo y abril, recién en mayo pudimos tener la presencialidad plena, y tuvo una particularidad el año de que hubo muchos días de interrupción de clases por paros y ocupaciones. Uh-huh. Entendimos que debíamos mirar como un núcleo todo y terminar como hacer un cierre pandémico, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, con las mismas características, atendiendo los desfasajes que teníamos antes de la pandemia y atendiendo también aquellas pérdidas de conocimientos o aprendizaje que podían haber tenido los alumnos. Nuestro accionar se basó centrado en el alumno, uh-huh, pensando en recuperar conocimientos, en evitar la desvinculación de los estudiantes, pero eso sí, mediante su esfuerzo y progreso individual. No es todo el mundo que va a promover, aunque tenga más o menos faltas. Yo no estoy hablando de que van a poder hacer las pruebas finales los alumnos que ya están desvinculados. Uh-huh. Son los de aquella que tiene algunas faltas de más o una asistencia intermitente, pero han estado vinculados con el centro educativo y el estudiante. Yo quiero explicarle a las familias que las clases se sabía desde hace mucho tiempo, 1 año ya, que finalizaban en bachillerato el 3 de diciembre y el 10 de diciembre en ciclo básico,
¿Qué significa este fin de curso? Bueno, que a partir del 21 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, los alumnos de bachillerato con sus profesores del año harán actividades finales de cierres de curso. Los que no logren aprobar en esa instancia van a tener una semana más de encuentro con el profesor del año, que volverá a evaluarlo, y a esas actividades le llamamos actividades finales especiales, porque se va a poner foco en aquellas áreas que el alumno estuvo flojo en las pruebas que se presentaron, y a partir del esfuerzo del alumno podrá salvar esas actividades especiales. Lo mismo los alumnos del ciclo básico. ¿Qué pasa después? Bueno, viene la instancia de la reunión de profesores, y ahí los alumnos podrán tener una promoción total para los que salvaron todas las asignaturas, una promoción parcial hasta 4 asignaturas. El reglamento antiguo establecía 3, nosotros establecemos 4 porque así lo hicimos el año pasado. Después, a partir de 4, un fallo condicional. ¿Qué es lo que hacemos? Diferimos la repetición al mes de febrero. A continuación abrimos un periodo de exámenes para las asignaturas que se deben del 2021, y cuando empezamos en febrero del 2023 hay una primera semana donde se van a dar tutorías a los estudiantes que deben los exámenes, y ahí van a intervenir todas las figuras pedagógicas que tiene el centro. Los profesores de tutorías, los profesores del año deben acompañar al estudiante, de forma que después sí comienzan 2 semanas de cronogramas de exámenes de las asignaturas que cursaron en el 2022. Cuando pasan ese periodo de exámenes, ¿qué sucede? Bueno, hay una nueva reunión de profesores ficta que se da entre el director y el secretario, y que se traduce en la lectura de los fallos de las actas, de ver cómo le fue a los chiquilines. En ese sentido podrán lograr una promoción total si los exámenes que tenían pendientes los salvaron todos. Tendrán una promoción parcial si logran salvar algunos de los exámenes que tenían, y aquellos alumnos que estaban condicional, que tenían 5 asignaturas, si no salvaron ninguna, pierden el curso, y si salvaron, lo harán en forma condicional. Seguimos manteniendo para bachillerato los periodos de exámenes de marzo y abril, para posibilitar que esos alumnos salven los exámenes y puedan entrar a la universidad, porque nosotros hemos trabajado muy coordinadamente con la universidad, y entendemos que esto es una herramienta para cerrar un ciclo de pandemia que involucra 20, 21, 22, y la intención es recuperar conocimientos, vuelvo a decirles, evitar la desvinculación, y eso sí, se va a lograr mediante el esfuerzo y progreso individual. El alumno que se esfuerza en la primera instancia de pruebas y en la segunda y pueda salvar, también deberá esforzarse para dar sus exámenes que debe del 2021, salvarlos, y en el 2023 dar los que debe del 2022 y salvarlos también. Acá estamos invitando a las familias, a los alumnos, en un acto de confianza de secundaria, con sentido común y pensando en lo macro, a que la ley del esfuerzo y del trabajo sirve, prima. Va a salvar el que se esfuerce, va a salvar el que concurra, el que le demuestre al docente del año, porque todas estas pruebas y todos los exámenes se dan con el docente del año. El docente del año ya va a tener, y porque se lo venimos haciendo año tras año, las orientaciones de las respectivas inspecciones de asignaturas, y obviamente esas orientaciones se van a centrar en la situación particular en que se encuentra cada estudiante, y se harán jerarquizaciones de los contenidos y habilidades trabajados en el curso, ¿verdad? Entonces nuestra idea es contener al estudiante y revertir un poco esas condiciones persistentes que teníamos, que aumentan nuestros desafíos estructurales. Por otra parte, nosotros como autoridades debemos garantizar el derecho a la educación, porque según la normativa que tenemos vigente es un deber y es un derecho en sí mismo. Entonces estamos rescatando a aquellos alumnos que tuvieron una asistencia intermitente por diversas razones. No solamente tengamos una idea
de Montevideo, de lo que pasó en Montevideo, tengamos la idea de lo que pasa también en el interior, que después de levantadas las medidas de emergencia y de regreso a la presencialidad, nos encontramos con que empresas de transporte no tenían los mismos horarios y las mismas frecuencias, hubo alumnos y docentes que tenían que quedarse largas horas en los centros para poder ir y volver a sus domicilios. Eso también de alguna manera también afectó la asistencia de alumnos. Entonces se tuvieron en cuenta muchos detalles, ¿no? Que digo, la gente a veces no ve, pero digo, el Uruguay no es solamente Montevideo. En Montevideo la particularidad es que tuvimos ocupaciones estudiantiles y ocupaciones docentes, hubo paros docentes. Entonces todo eso fue sumando un montón de días de clase sin dictar, que entendimos que agudizaba la situación de pandemia que nosotros veníamos viviendo. Y una cosa clarísima, las pautas son idénticas al año pasado. Los profesores ya sabían que las clases terminaban el 3 y el 10 de diciembre, ya sabían que siempre se tienen que hacer las actividades de fin de curso. No estamos planteando nada nuevo, pero sí organizado de otra forma para proteger las trayectorias educativas. Y bueno, nosotros siempre tenemos confianza en nuestros docentes y ahora sí, más que nunca estamos pidiendo la colaboración de las familias y por supuesto del estudiante que intente hacer el esfuerzo para rescatar lo que ha sido su año lectivo, pero eso dependerá del esfuerzo personal. A nadie se le va a regalar nada, porque el buen estudiante va a pasar por las actividades finales de cierre de curso, seguramente el 3 de diciembre o el 10 de diciembre tendrá todo su año aprobado y ya será libre de asistir al centro educativo, solamente se inscribirá para el año siguiente como corresponde, y no tendrá que pasar por todas esas instancias que sí pasarán los que tuvieron otro tipo de asistencia o los que académicamente tengan asignaturas pendientes, ¿verdad? Bien. Entonces, para nosotros esto es importante porque nosotros, vuelvo a decir, debemos preservar las trayectorias educativas y entendemos que los alumnos vayan después una semana más en grupos más pequeños a reformular los proyectos o los trabajos que hayan hecho en las pruebas, brinda la posibilidad al docente de tenerlo cara a cara, más cerca, y de aclarar dudas o dificultades que pudieran haber estado, digamos, evitando que el alumno pudiera promover. Va a promover el que se esfuerce, lo va a evaluar el docente del año. Entonces acá creemos que las familias nos tienen que apoyar mucho en que vayan a todas estas actividades y cumplan con todo el ciclo que estamos proponiendo en el sentido de rescatar a nuestros jóvenes. Bien, Cherro, varias cosas para consultarle, porque hace un ratito usted mencionaba justamente el problema que se ha generado a raíz de la pandemia con la desvinculación de los adolescentes a nivel de secundaria. ¿Tiene más o menos una idea de cuál fue el porcentaje de jóvenes que desertó por el tema de la pandemia y cuántos de ellos pudieron reinsertarse y cuáles fueron los efectos en los años siguientes? Como por ejemplo que fue un año, como usted decía al principio del reportaje, que en realidad los primeros meses fueron bastante complicados, allí con una presencialidad intermitente. Exacto, porque viste que la gente dice, levantamos la medida de pandemia, se terminó la pandemia. No se terminó. Estamos teniendo las consecuencias de la pandemia. Sí, mira, me das la oportunidad de contestarte dos cosas. Primero, nosotros en el 2020 tuvimos un 11,5 de desvinculación y en el 2021 el 12,6 de desvinculación. Pero ¿sabes que en el 2019 la desvinculación era del 12,7? Quiere decir que nuestras medidas alternativas de pautas retuvieron al estudiante en el sistema educativo, y ese no es un logro menor. Date cuenta, te digo, 2020, un país en pandemia, el mundo entero en pandemia, y la desvinculación bajó al 11,5. Luego, cuando estuvimos en niveles rojos en el 2021, que prácticamente todo fue virtual, hasta los exámenes fueron virtuales, subimos al 12,6 el año pasado. Y
si lo comparamos con el año 2019, que no había pandemia, la desvinculación era del 12,7. Nosotros venimos aplicando, además de estas pautas, dispositivos específicos en secundaria para ir revinculando a nuestros alumnos. Y te voy a dar 3 ejemplos. Tenemos, para aquellos alumnos que están en tercero de liceo y deben de primero, o sea, 2 cursos hacia atrás, y no pueden avanzar porque deben 2 cursos hacia atrás, y te lo explico así: están en tercero, deben de primero, en cuarto deben de segundo, en quinto deben de tercero, en sexto deben de cuarto, entonces no pueden avanzar. Estamos haciendo un curso bimodal de acreditación de 8 semanas con un tutor en línea. La prueba es presencial y entonces así, de esa manera, logramos que el alumno salve esos exámenes o pruebas de acreditación, obviamente con su esfuerzo personal, ¿verdad? El profesor que lo tiene a su cargo al curso será quien determinará, de acuerdo si el alumno aprendió o no aprendió, y ahí está en condiciones de en marzo ya inscribirse en el año siguiente y poder revincularlo a nuestro sistema. Entonces, los liceos fueron a buscar a esos alumnos porque desde el Planeamiento Educativo y la Dirección General de Secundaria los buscamos donde estaban y fuimos a ofrecer esa posibilidad. Otra de las cosas que estamos haciendo, que no se hacía hasta el momento, es el curso de acreditación para alumnos que cursan 4º año de liceo y deben asignaturas de 3er año, porque el alumno de ciclo básico que está hasta tercero podía acreditar primero y segundo, pero no había nada que permitiera acreditar a los alumnos de ciclo básico. Entonces nosotros, con estos cursos de 8 semanas, lo que hacemos es brindarle la posibilidad de acreditar la asignatura y que egrese del ciclo básico. Y el tercer dispositivo que tenemos, que le hemos llamado egresados, pero sabés que jugamos con las palabras egresados. Buscamos a aquellos alumnos que, y había un montón de alumnos en esa situación, que debían hasta 2 asignaturas en bachillerato para egresar, e impusimos también un sistema así de curso en línea con un tutor para poder posibilitar que los alumnos rindan esas pruebas en forma presencial después de 8 semanas de clase con un tutor y de esta manera egresen. Porque yo les recuerdo, en el 2019 solamente salía de bachillerato el 49% de los estudiantes. Te das cuenta que de 100 estudiantes egresan 49 y 51 se quedan en el sistema. Hoy día hemos logrado que el 60 de 100 alumnos, 60 egresen a pesar de la pandemia y 40 permanecen, pero tienen estos otros dispositivos que además, conjuntamente trabajando con Laurelar, lo que hicimos por la gente de bachillerato es habilitar exámenes en marzo, en abril, y este año habilitamos un periodo en septiembre, que generalmente la gente de bachillerato no tenían los alumnos de ciclo básico. Entonces, nosotros entendemos que venimos apostando fuertemente por evitar la desvinculación y sobre todo trabajar sobre la inequidad. Inequidad a la cual se ha visto enfrentada no solamente el Uruguay, sino el mundo entero después de una pandemia, ¿no? Porque las condiciones han sido totalmente distintas. Cherro, y esta quizás es una pregunta más estructural, pero entiendo que al estar en contacto con los estudiantes puede allí darnos una pauta de cuáles son las causas. ¿Cuáles son las razones más frecuentes de desvinculación de estos adolescentes del sistema educativo? Bueno, es multicausal, ¿no? No hay una sola razón. De repente a veces los estudiantes, vamos a hablar de la que podemos decir, bueno, quizás el sistema educativo no seduzca al estudiante para que permanezca dentro de él, pero además hay condiciones familiares que a veces impactan fuertemente sobre el adolescente. ¿Cuántos alumnos hemos tenido nosotros a lo largo del año siendo profesores y directora de liceo que han abandonado porque tienen que cuidar a sus hermanos menores, por ejemplo? Claro. Entonces, a veces en hogares que son monoparentales hay que elegir conservar el trabajo y que el hermano mayor se encargue de los hermanos menores. Esas cosas suceden, problemas de salud que pueden presentar, pero para eso nosotros
tenemos circulares que contemplan esas situaciones. Yo te diría que es multicausal, no es solamente que pueden estar desestimulados. Obviamente el que me ha escuchado a mí siempre sabe que soy de la cultura del trabajo y del esfuerzo. Por eso hoy cuando me dicen, no, secundaria sacó la repetición, no, secundaria pasó la repetición de posibilidad de diciembre a febrero. Claro. Y el que no rinda no va a salvar, y si no salva los exámenes no va a pasar. Pero son muchos los factores que determinan un rezago, ¿no? Sí, justamente, familiares, sociales, responsabilidad del propio sistema educativo tal vez, porque uno tiene que ser muy claro en estos aspectos. Justamente, Cherro, le iba a consultar porque todos estas nuevas directivas de secundaria generaron algunas reacciones y algunas justamente iban en la línea de decir que de alguna manera lo que buscaba secundaria era eliminar la repetición. ¿Cómo evalúan el mecanismo de la repetición? No por estas medidas puntuales, sino en general. Y bueno, si lo analizamos pedagógicamente, tampoco la repetición resulta una herramienta tan positiva para rescatar al estudiante y mantenerlo dentro del sistema. Pero obviamente, viste como siempre se abren las dos bibliotecas, ¿no? Hay gente que dice, no, tienen que repetir, porque si no se esforzaron, que repitan. Y otros dicen, no, la repetición no conduce a el vínculo pedagógico. Hay diversas razones. Yo entiendo que en el marco de estas pautas, lo que nosotros estamos haciendo es, la repetición se difiere a febrero, y el alumno que no se esfuerce o que no aprendió, no puede promover, y debe pasar nuevamente por el ciclo que sea, para rescatar los aprendizajes y poder hacer una trayectoria educativa, vamos a decirle, más saludable y con más efectividad, y sobre todo más justa para el estudiante, ¿no? Pero digo, incluso en lo que viene de transformación educativa, y no me voy a centrar en ese tema, es decir, la repetición también se mantiene en determinados tramos, porque se le da la oportunidad al estudiante, pero hay un ciclo, un tramo determinado en donde hay que evaluar un montón de competencias o de habilidades que el alumno debe haber aprendido, y si no las tiene que hacer como un repechaje, digamos, de las cosas que ya vio, ¿no? Claro. Es decir, hay gente que está a favor de la repetición, hay gente que está en contra de la repetición. Nosotros, como tenemos que estar en ambas veredas, tenemos que ir poniendo sobre la mesa lo que tiene de bueno o lo que tiene de perjudicial, pero tenemos que tratar de lograr un sistema mixto que apunte a atender las singularidades que la repetición puede traer en el impacto en el adolescente, ¿no? Bien, Cherro, y recién justamente estábamos hablando de que, se está planificando este cierre de años, un año que ha tenido un montón de días interrumpidos por lo que han sido los paros y las ocupaciones de determinados centros estudiantiles por lo que es la transformación educativa. Si bien no vamos a profundizar en lo que es la transformación educativa, sí me gustaría saber cómo están evaluando todos estos días de medidas que los estudiantes han perdido de clases. En algún momento se manejó la posibilidad de que se extendieran los cursos algunos días más, bueno, dada esta cantidad de días que se vio interrumpida la educación allí y la ida de los estudiantes a las aulas. ¿Cuál es la determinación que han tomado con respecto a ese tema? Bueno, yo creo que una de las respuestas inmediata es las pautas 2022. Nosotros, teniendo en cuenta 2 meses de pandemia de marzo y abril sin presencialidad plena y casi un mes entero de pérdida de clases por paros y ocupaciones que fueron estudiantiles y de docentes también, entendimos que estábamos muy lejos de estar en un año prepandémico, ¿verdad? Es decir, tuvimos pandemia y le agregamos en un año donde se había llegado a acuerdos por el sueldo y se iban a firmar un convenio que a la postre se terminó firmando en octubre de este año. De todas maneras hubo una serie de movilizaciones que en definitiva ¿dónde impactan? En el alumno más vulnerable. Porque, hoy me preguntaban en un medio, ¿y por qué los liceos habilitados terminan o pueden elegir cómo terminar?
Y bueno, porque los contextos de los liceos habilitados son distintos, porque la realidad no fue la misma, porque no hubo liceos habilitados ocupados, y por eso se les optó a elegir o cierran con las circulares vigentes 2956 y 2957 o eligen el sistema de pautas como el sistema público. Eso sí, en el boletín y en la historia estudiantil del alumno tiene que configurarse claramente cómo fue evaluado, si por la circular 2956, la 2957, o por las pautas promovidas por la Dirección General de Educación Secundaria. Entonces digo, los paros y las ocupaciones impactaron. Por eso nosotros decidimos hacer un cierre de pandemia 2021, 22, contemplando todos esos aspectos. Porque digo, no importan las razones, pero se perdieron clases. Exacto. Y eso impactó sobre los alumnos. Y sobre todo, mi desvelo siempre está en la educación de los hijos de los trabajadores. Ojo, me importan todos, pero siento que los hijos de los trabajadores que asisten al sistema público a veces tienen situaciones más vulnerables que otras. Por eso la insistencia en hacer estas herramientas, digamos, que brinden más oportunidades para que el alumno se revincule, aprende y demuestre a través de las pruebas y el examen que verdaderamente aprendió y trate de rescatar su año. Ahora esto está en la cancha de las familias y de los alumnos, que tienen que autogestionarse y pensar en que deben aprobar el año y hacer todos los esfuerzos necesarios. Vuelvo a decir, ¿cómo nos pone esto con respecto al alumno que asistió, que fue bueno? El alumno que asistió ya tendrá la exoneración teniendo su 8, que era habitual exigir. El alumno que asistió el 3 de diciembre se aprobó todo, que era fuera de tener que asistir a todas estas cuestiones. Lo mismo un alumno del ciclo básico. Digo, el esfuerzo del alumno que asistió se va a dar claramente en que mucho más pronto en el tiempo van a estar fuera de la situación porque se esperaron, estudiaron, acudieron a las pruebas, y bueno, y dieron cuenta de que aprendieron. ¿Dieron cuenta? Bueno, el premio está en que no tienen que pasar por todo el otro proceso, pero sí, como uno debe mirar macro de todo el sistema y no solamente o Montevideo o algún departamento, sino que debemos pensar en todo. Cumplimos con nuestra obligación como autoridades de tomar esta decisión, que para nosotros es la más acertada por el estado de situación que vivió el país, que vivió la educación particularmente este año, y bueno, y los uruguayos todos, ¿no? Cherro, estas decisiones apelan al sentido común y a pensar en que los alumnos, siempre que tengan un docente cerca, que cree en ellos y que extienda su mano, puede ser rescatado. Y eso hay que hacerlo, porque nosotros como autoridades tenemos que tener confianza en que los alumnos van a poder autogestionarse. Cherro, sobre el cierre quiero hacerle dos consultas. La primera es, en vista de justamente que esta transformación educativa, ya se ha dicho por parte de las autoridades de la educación que la transformación educativa continúa a pesar de los conflictos que han llevado, los paros y las movilizaciones, y en este contexto, ¿cómo visualiza secundaria lo que puede llegar a ser el inicio de cursos para el año 2023? Bueno, nosotros estamos trabajando arduamente. Te imaginarás que encarar una transformación educativa ha implicado aprobar el marco curricular nacional, el documento de progresiones de aprendizajes, hacer un nuevo reglamento de evaluación, hacer los programas que son preliminares porque ahora van a ser estudiados por las ATD. Estamos ya dando los cargos de docencia indirecta, pensamos en diciembre empezar con el proceso de dar las horas. Y bueno, venimos trabajando firmemente y no podemos descuidarnos de nuestro calendario para poder comenzar los cursos. Es decir, secundaria va a estar abierta a los cursos, los liceos, los centros educativos van a estar abiertos a los cursos y bueno, comenzaremos esperemos que de la mejor forma posible el año lectivo 2023, porque a nuestro entender
después de estar en una pandemia 20, 21, 22, continuar en actitudes que no contribuyan a que los alumnos estén dentro del centro educativo, no es positivo. Digo, apelamos a al profesionalismo de los docentes y a que se den cuenta que más que nunca debemos hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos y comenzar un año lectivo con normalidad. Bien, la última consulta, Cherro, ya para cerrar el reportaje, es justamente sobre las críticas que han recibido estas nuevas directivas, sobre todo, por ejemplo, de parte de Julián Mazzoni, que dijo que esta resolución significaba una falta de respeto para los docentes. La FENAPES también se expresó más o menos en esta misma línea. Cherro, con respecto a estas críticas que ha recibido, ¿cuál es la postura de secundaria? Bueno, primero decirle que el consejero Mazzoni ha expresado preocupación por los docentes, pero nunca le escuché decir que se preocupaba por los alumnos, y capaz lo dijo y no lo escuché. A mí me preocupan los docentes y los alumnos porque tengo la responsabilidad de administrar el sistema de educación secundaria. Él es un integrante del CODICEN, pero la responsabilidad de administrar secundaria es mía, la de administrar primaria es de Ferreiro, la de administrar CFE es de Pizziquilo, la de administrar la educación técnico profesional es de Juan Pereira. Entonces somos nosotros los que tenemos que dar la cara ante la sociedad y tenemos que tomar medidas que apunten a tener sentido común, a ser lo más justos posible, porque como decía Aristóteles, la verdadera igualdad consiste en tratar en forma desigual las situaciones desiguales. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Y con respecto a FENAPES, bueno, FENAPES siempre tiene críticas por si se hace o no se hace. Entonces digo, no ha mostrado una conducta distinta a la de siempre. Simplemente, y no me meto en más cuestionamientos porque no estamos para crear más distancias. Tenemos que trabajar juntos, que es lo que la gente o algunos actores no han entendido hasta el momento. Los alumnos nos necesitan trabajando juntos. La educación tiene que ser una política de Estado, no importa en el lugar que estemos, ni de la ideología que se tenga, sino que hay que trabajar juntos por la educación de nuestros jóvenes, que son el presente, que son el futuro, pero sobre todo sabemos que la educación es un derecho habilitante que permite el ascenso social y que permite que los alumnos lleguen a ser lo que quieren ser. Por eso mi responsabilidad está en centrarme en ellos, en darles las oportunidades a todos, porque el que promovió, el que salvó, el que fue responsable termina antes, y el que está más rezagado, confío en la familia y en ellos de que se van a esforzar para, con su esfuerzo personal, salgan adelante salvando las pruebas y salvando los exámenes. Mi responsabilidad es preocuparme por todos, no por un sector nada más de lo que es el sistema educativo. Jennifer Cherro, directora general de secundaria, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Otra Mañana. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos a ustedes, a la audiencia y a las familias y a los alumnos, por favor. Secundaria tiene confianza en ellos. Preséntense a las pruebas finales, a las pruebas especiales, a los exámenes en febrero, y demostremos que con esfuerzo, que con trabajo y trabajando juntos, los uruguayos podemos salir adelante. Gracias.